La pedagogía tradicional tiene sus orígenes en el siglo XVII, con las escuelas públicas en Europa y América Latina, con el éxito de las revoluciones buscadas en la doctrina política y social del liberalismo. La pedagogía tradicional se caracteriza por la diferencia de roles entre el alumno y el profesor. En este tipo de sistema educativo, el alumno es un receptor pasivo de la información, mientras que todo el peso del proceso de enseñanza recae en el docente, el cual debe ser un experto en la materia. En la siguiente historia, trataremos de presentar de forma detallada las características propias de la pedagogía tradicional. Una situación representada de forma entretenida, inspirada en una clase normal en algún lugar del país. Los personajes son ficticios. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Iniciamos. Buenos días, jóvenes. Buenos días. Buenos días, Sensei. Buenos días, Sensei. Bueno, estudiantes, bienvenidos a sus clases de verano. El día de hoy les hablaré sobre qué es la pedagogía tradicional. Ay, no. Qué aburrido suena ese tema. ¿Qué dijiste, Tony? ¿Por qué te parece aburrido? Tienes un punto menos por burro y por decirme maestro. Ya les dije que me digan sensei. ¿Y a ti, Víctor, te parece aburrido que hoy les hable sobre el tema de la pedagogía tradicional? No, Sensei, me parece un tema muy interesante. Perfecto. Entonces les explico. La pedagogía tradicional tiene sus inicios más o menos en el siglo XVII. Tony, ¿no crees que el Sensei está hablando demasiado y no se calla? Opino lo mismo, Víctor. Ya me empezó a aburrir y la clase apenas comienza. Baja la voz, Tony, el Sensei nos puede escuchar. ¿Pueden guardar silencio? Les decía que la pedagogía tradicional se origina en el siglo XVII, a fines de la Edad Media y principios de la Edad Moderna. Sensei, ¿en qué parte del mundo surge la pedagogía tradicional? En Francia, Víctor, en la época de la burguesía. Surge con la fundación de los colegios jesuitas, los cuales eran internados, cuyo fin era hacer vivir a los niños y a los jóvenes de una manera muy ordenada, con una disciplina siempre rigurosa. Por lo tanto, se les prohibía el contacto con el mundo exterior. ¿En serio? No, qué triste, Sensei. No me imagino estar siempre encerrado. Pero era necesario, Tony. Aquí el objetivo era precisamente que los jóvenes miraran la vida exterior como una amenaza para su formación. La disciplina rígida era para controlar los impulsos o la creatividad perjudicial que había en el mundo exterior. Y así, el maestro continúa explicando la clase. Pero de un momento a otro, los alumnos empiezan a crear un ambiente de indisciplina. Así es, Tony, tú deberías estar en un internado, eres muy impulsivo e indisciplinado. Ah, no me digas. ¿Y tú, hipócrita? Los alumnos ignoran la clase para pelearse entre ellos. De repente, el maestro se para y adopta una actitud déspota y furiosa. ¡Bueno, ya! Precisamente para eso es la pedagogía tradicional, para controlar bestias como ustedes.
¿Se pueden callar la boca para que pueda seguir explicando? Sí, sensei, disculpe. Perdón, sensei. ¡Qué disculpa ni qué nada! Les voy a dar unos madrazos si no se ponen en paz. Los alumnos se quedan atónitos ante la actitud explosiva del mentor y se muestran muy asustados y confundidos. Sí, sensei. Sí, sensei, disculpe. Se ubican en sus respectivos lugares ya más silencios, pero siguen peleando, cuchicheando en voz baja, y vuelven los reclamos y los regaños. Vamos a ver a la hora de la salida. ¿Qué dijiste, Tony? Nada, sensei. No dije nada. ¿Cómo que nada? Te escuché decir algo. Me escribes 1000 veces, no debo hablar. Pero sensei, se me va a acabar el cuaderno. No tengo para comprar más. Por favor, discúlpeme. Yo me voy a callar. No me importa. Y no me desobedezcas. Harás lo que te digo. Sí, sensei. Está bien. Ay, sensei, ni que estuviéramos en los tiempos de antes. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo dices? Nada, sensei, nada, disculpe. De castigo te paras en la pared por hocicón. Pero, sensei. Y sí, el maestro parece estar fuera de control, tanto que le tira con el borrador y el alumno lo esquiva. ¡Que no soy maestro! Dime, sensei. Y de castigo te vas al rincón y de ahí escuchas la clase. Y se quedan sin recreo los dos. El maestro se nota bien ofuscado, pero lo que no saben es que su actitud tan déspota y negativa solo es una broma del maestro para dar a entender mejor el tema que va a exponer en la clase. Así que de repente suelta una carcajada y les hace entender a los alumnos la difícil situación. No se crean, jovencitos. Vengan a sentarse. Mi reacción negativa solo fue para que entiendan mejor el tema que vamos a tratar hoy. Y qué mejor que aprovechar un poco la indisciplina que ustedes causaron para poder explicar yo mejor mi tema. Siéntense, jóvenes, por favor. Disculpen la forma tan espontánea que se me ocurrió para acaparar su atención. Les decía que el propósito de la pedagogía tradicional es precisamente para formar a los jóvenes a ser personas de bien, enseñarles los valores y la ética, educarlos en las conductas de la comunidad. ¿Y cómo se logra eso, sensei? Para eso estamos los maestros, Tony. Para transmitirles información a ustedes como alumnos y enseñarles nuevos conocimientos. Aunque a veces tengamos que recurrir a hacer uso de disciplinas propias de la pedagogía tradicional, como un regaño severo o exigirles orden con autoridad. Sí, ya lo comprobamos, sensei. No le haga caso, sensei. ¿Nos puede seguir explicando? Por supuesto, Tony. Y les decía que la escuela tradicional se distingue por la práctica de disciplinas exageradas, que a veces rayan en el autoritarismo. Y pues el maestro es el encargado de llevar a la práctica tales disciplinas. Como por ejemplo hace un momento que con mucha autoridad nos llamó bestias. Así es, Víctor. Y ya les dije que lo hice solo para que se den una idea de cómo es el trato verbal
¿O cómo puede ser en una clase basada en la pedagogía tradicional? Sí, cómo no. Ya no la rayo ya que... Sensei, diga qué más detalles distinguen la pedagogía tradicional, aparte de los que ya nos dijo. Sí, Víctor. Pues la pedagogía tradicional se caracteriza porque aparte de que los alumnos eran educados con autoridad y regaños severos, también eran sometidos a golpes, les daban castigos corporales. De esta forma se lograba una total sumisión y una completa disciplina. ¿Qué tipo de castigos, Sensei? ¿Qué les hacían? Imagínense, les jalaban las orejas, los hincaban en piedritas, los azotaban, les abofeteaban, les tiraban con los borradores, entre tantos otros castigos muy crueles. ¿Y los alumnos no se rebelaban? Por supuesto, algunos sí se oponían, pero pues entonces venían castigos mucho más aberrantes. Sensei, ¿cómo es la práctica didáctica en la pedagogía tradicional? Muy buena pregunta, Víctor. Pues aquí el método de aprendizaje es la memorización. Es decir, el maestro no le importa si comprendiste por qué son 2 por 2, sino el resultado. Es decir, que repitas de memoria toda la tabla, como si fueras un perico. De tal manera que el contenido de la pedagogía tradicional, pues por eso se le llama enciclopedista o intelectualista, también se le llama. Pues sí que es muy difícil la metodología de la pedagogía tradicional, Sensei. Ah, ahora lo entiendo, Sensei. A lo que se quiere referir es que lo mejor para nuestro aprendizaje es que comprendamos en vez de memorizar las cosas. Exacto, Víctor. Por eso yo prefiero que comprendan antes que memorizar algo. La comprensión prevalece, la memoria se olvida. Y un dato muy importante, la pedagogía tradicional toma en cuenta el género o aspecto físico de los alumnos como algo más importante que su capacidad o habilidad a la hora de asumir ciertas funciones. Sensei, y respecto a los docentes, ¿cuáles serían las características y condiciones que impone la pedagogía tradicional? Mira, Víctor, a los docentes se les impone una vestimenta formal. Para los hombres, traje y corbata. Y para las mujeres, vestido largo con zapatillas. ¿Esa vestimenta es la misma que usan todos los maestros, Sensei? Desde que yo iba en la primaria siempre he mirado a los maestros así. Me pregunto si no se enfadarán de siempre traer todo el tiempo lo mismo. Son reglas, Tony, y el docente las tiene que respetar. Ya casi para terminar el tema, les explicaré que la pedagogía tradicional se distingue por ser una pedagogía que reúne varios aspectos. Es magistrocéntrica, autoritaria, verbalista, dogmática e intelectualista. Sensei, disculpe, pero ¿a qué se refiere con magistrocéntrica? ¿Tiene algo que ver con política o algo así? Magistrocéntrica, Víctor, significa que el maestro es el centro del proceso de enseñanza, el reproductor de todos estos principios que amparan a la pedagogía tradicional. ¿Alguna otra duda, jóvenes? Ya para concluir el tema. Por mi parte no, Sensei. Opino lo mismo, Sensei. Ok, entonces, más vale que hayan entendido la clase. Si no, voy a adoptar estrategias tradicionalistas con ustedes, ¿eh? No, Sensei, sí entendí muy bien el tema.
Yo también, Sensei. Bueno, entonces concluyo diciéndoles que a pesar de los avances educativos, la pedagogía tradicionalista actualmente sigue presente en todos los niveles educativos. Incluso alguien dijo que hasta en la UPN hay maestros que ejercen prácticas educativas tradicionalistas. Fíjense nomás. ¿De verdad, Sensei? Así es, Tony. Y tiene razón al afirmar que hoy en día existen muchos docentes que a priori realizan críticas a la pedagogía tradicionalista, que aparentemente la rechazan, es decir, la destrozan en teoría, pero la reproducen en la práctica. Pero bueno, ese es otro tema. Sensei, perdón por interrumpir la nueva, pero me surgió la duda de que si la pedagogía tradicional es de todo beneficiosa para nosotros, o cómo la ve usted. ¿Es correcta o estuvo bien que tuviera un cambio? Sinceramente, Víctor, el cambio que surgió en la educación fue para bien, ya que brindó mejores métodos de enseñanza y nuevas maneras de tratar a los alumnos. Solo les diré que al ejercer su profesión, ustedes decidirán el método de enseñanza para formar a sus alumnos, ya seguros realmente de lo que quieren transmitir a las nuevas generaciones. Oh, ahora lo entiendo, Sensei. Muchas gracias. De nada, Víctor. Y ya saben, para cualquier duda, siempre voy a estar disponible para ustedes de la mejor manera, para compartirles mis conocimientos. A ti que miraste este video, muchas gracias por tu interés y tu tiempo. Mi nombre es Jesús Velázquez y mis compañeros de equipo son Víctor Verdugo Gutiérrez y Pablo Antonio Vega González. Y somos alumnos de la Universidad Pedagógica Nacional, UPN. Muchas gracias y hasta pronto. Gracias. Y así fue como los alumnos indisciplinados finalmente aprendieron a conocer las particularidades o cualidades que distinguen a la pedagogía tradicionalista y sus propósitos en la educación. Por otro lado, el maestro Sensei tijuanense, que es chilango pero da clases en San Luis Río Colorado, Sonora, se sintió muy feliz por haber logrado que sus alumnos comprendieran la clase. Fin de la historia. Muchas gracias y hasta pronto.